Hoy, abril 7, estaremos leyendo los capítulos 21 y 22 del libro de Segunda de Samuel. Comenzamos con la venganza de los Gabaonitas. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querellas sobre la plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, Mejolatita. Y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bethsán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después de Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, Hustatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jaré Oregim, de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos de las manos, y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel, y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David.
Esos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Capítulo 22. Cántico de liberación de David. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, y dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él me oyó desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. E inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí. Oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, y me sacó a lugar espacioso. Me libró, porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y rígido serás para con el perverso, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza, y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mi enemigo debajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones.
Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí, al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga a mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Hasta aquí terminamos el capítulo 22 del libro de Segunda de Samuel. Vemos en el capítulo 21 una situación que estaban pasando Israel, que no había esa bendición de parte de Jehová. Estaba habiendo una hambre, una hambruna durante 3 años consecutivos. Y dice que la palabra de Dios, que David oró a Jehová, lo consultó, y Jehová le mostró la razón por la cual estaban esos 3 años de hambre en el pueblo de Israel, y nos muestra que fue a causa de que Saúl no cumplió esa promesa con los gabaonitas. Recordemos que en el tiempo de Josué, los gabaonitas, que eran de los amorreos, habían venido de forma astuta al pueblo de Israel pidiendo que ellos les podían servir, que venían desde muy lejos. Recuerden que se hicieron pasar como hombres forasteros de tiempo que venían por el desierto y que se ofrecían para servirles a ellos, siendo que realmente eran vecinos, pero no querían tener ese conflicto con Israel. Así es de que Josué, recordemos que ellos hacen ese pacto con ellos de que ellos fueran sus sirvientes, y aun cuando ellos no consultaron a Jehová, tuvieron que respetar ese pacto que los sacerdotes, que los príncipes también habían hecho con los gabaonitas. Pero Saúl, nos dice aquí la palabra, que Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Qué importante es recordar que para Dios un pacto es sumamente importante. El valor de nuestras palabras, el valor de nuestras promesas, porque representamos también la palabra de nuestro Dios. Esto lo vimos en capítulos anteriores. Cuando David escucha de parte de Dios que este era el problema, va con los gabaonitas, y los gabaonitas dicen: bueno, queremos entonces en restitución por ese mal que Saúl hizo contra nosotros, que nos des 7 hijos de la casa de Saúl. Y David acepta esto que los gabaonitas le piden y toma 7 hijos de la casa de Saúl. Obviamente quitando a Mefiboset, porque él había pactado con Jonatán de tener cuidado de su descendencia, y Mefiboset era hijo también de Jonatán. Qué doloroso ha de haber sido para las madres el que les tomaran sus hijos. Aquí nos dice una de las mamás del cual tomaron a sus hijos, Rispa, una madre a la cual le quitaron sus hijos para matarlos, para ahorcarlos. Y es difícil, pero era la única manera que los gabaonitas pidieron para que cesara esa hambruna de Israel, para que Dios quitara esa, se pudiera decir, como esa maldad de Israel por ellos haber fallado al pacto que habían hecho con este pueblo de los de Gabaón. Así es que vemos esta importante enseñanza que Dios nos dice nuevamente en su palabra referente a la fidelidad que tenemos que tener con nuestras palabras. Todo lo que sea un pacto, todo lo que sea una promesa, es algo de valor, es algo importante. Y muchas veces pudiese ser que hay alguna situación que pudiésemos estar viviendo. Me imagino yo como el pueblo de Israel, que había hambruna, que estaban pasando esta crisis en su ciudad, ahí en el pueblo. Y David tuvo la humildad de preguntarle a Dios qué es lo que estaba pasando, y la sabiduría de preguntarle.
¿Cuántas veces nosotros hacemos esto? Cuando está pasando algo en nuestro país, cuando está quizá pasando algo en nuestro entorno familiar o algo también en nuestras vidas, que vemos que hay una situación difícil que no salimos adelante. Pudiese ser, como en este caso fue una hambruna, pudiese ser una crisis económica que se está pasando tanto en el país como, vuelvo y repito, en la familia, en lo personal. A lo mejor alguna enfermedad, alguna situación, póngale el nombre que usted quiera, ¿verdad? Quizá a lo mejor alguna situación también familiar de pleito tras pleito. Y no sé si se ha tomado el tiempo de preguntarle a Dios cuál es la razón por la cual esta situación está aconteciendo. Creo que una de las cosas que deben de quedarse claras como enseñanza en nuestras vidas es que Dios es un Dios que responde, un Dios que habla. No es como esos ídolos que tienen ojos y no ven, oído y no oyen, sino es un Dios al cual nosotros podemos acercarnos con confianza y poder también platicar y esperar de Él también una respuesta. Creo que es importante que tengamos la sabiduría y la sencillez de preguntarle a nuestro Dios cuál es la razón por la cual estamos pasando esta crisis, ya sea en la familia, ya sea en lo personal, ya sea a nivel incluso mundial. Y Dios traerá esa respuesta a nuestras vidas que nosotros estamos buscando. Dios dará diferentes respuestas a la situación, porque obviamente no todas las situaciones son por falta muchas veces de cumplir a nuestra palabra, como fue en este caso con David. Quizá otras sí sean así, pero lo que sí sé es que Dios traerá respuesta a tu pregunta, a nuestra pregunta. ¿Por qué? Porque Dios desea sacar de raíz el problema. Dios no quiere que pongamos solamente un parchecito. ¿Qué hubiera pasado si David no hubiera preguntado sobre este asunto? Pues quizá a lo mejor seguiría esta crisis de hambre, a lo mejor podían resolver un día, otro día no, y pasarla ahí llevando. Pero qué importante es preguntar cuál es la raíz de esta situación, Dios. ¿Para qué? Para que se pueda sanar de raíz. Que eso fue lo que David hizo. Sanó completamente de raíz, restauró esa relación con los gabaonitas, y a partir de ahí nos dice la palabra de Dios que entonces empezó esa bendición también de Dios para el pueblo de Israel. Amén. Esto es algo importante. Y en el capítulo 22 nos habla acerca de una alabanza, de un cántico que David expresa desde lo profundo de su corazón a Dios. Y vemos todas las cosas que David puede expresar. A mí me imagino, ayer que lo estaba leyendo, ¿cuál sería tu cántico para el Señor? ¿Cuál sería tus palabras que elevarías a Dios? Vemos en el cántico de David, obviamente, expresiones de los cuales vemos cuando Dios lo libra de todos sus enemigos, de Saúl, en los tiempos de guerra. Nos habla de que Jehová fue su apoyo, fue su fortaleza, fue su refugio. Me imagino que David, al expresar este canto, se acordaba cuando tuvo que esconderse en los peñascos, en las cuevas, cuando fue perseguido por David. Recordaba todas las guerras a las cuales salió a pelear y que Jehová le dio la victoria. Recordó muchos hechos cuando él expresó este cántico. ¿Cuál sería tu cántico a Jehová? ¿Qué expresarían tus palabras de todo lo que el Señor ha hecho en tu vida? Y podemos decir desde el momento en que tú le entregaste tu vida a Cristo, e incluso desde el momento en el que el Señor te dio la vida. Porque estoy segura de que desde que Dios te dio la oportunidad de vivir, el Señor ha sido contigo, te ha cuidado, te ha hecho pasar también por tiempos difíciles, pero Él ha sido tu fortaleza, Él ha sido tu pronto auxilio, Él ha sido tu roca firme, Él es el que te ha sacado a lugares espaciosos
por la simple y sencilla razón de que has hallado gracia delante de sus ojos, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Una de las cosas que David expresa referente a de que humo subió de su nariz, se inclinó los cielos y descendió, había tinieblas debajo de sus pies. Yo me imagino que fue un momento cuando él pasó tiempos de tormentas, no hablando espiritualmente, sino incluso físicamente en el desierto. Él pudo ver muchas noches, muchos días de tormentas, de truenos, de relámpagos, de muchas aguas, torrentes de agua, nos dice la palabra, pero nos dice que entonces aparecieron las torrentes de agua, nos dice en el versículo 16, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová por el soplo de la nariz, del aliento de su nariz. Dice que lo sacó de las muchas aguas, lo libró de su poderoso enemigo. Qué maravillosas expresiones. Aquí en los versículos me encantan estos. Dice, tú eres mi lámpara, tú alumbras mis tinieblas, contigo desbarataré sus ejércitos, con mi Dios asaltaré los muros. Dios es perfecto en su camino, Él es escudo a los que en Él esperan. Qué preciosa expresión de parte de David, todas ellas respaldadas por vivencias, todas ellas respaldadas por testimonios que él mismo experimentó en su propia carne. A veces escuchamos testimonios de personas, de cosas maravillosas que Dios ha hecho en su vida y queremos también nosotros expresarnos de esa manera, pero no queremos experimentar el dolor y los tiempos difíciles que esas personas tuvieron que vivir para ver la mano de Dios que le levantó y le sacó de las profundidades. David pudo expresar este cántico porque todas estas palabras escritas por él las pudo experimentar. David habla desde lo profundo de su corazón, diciendo que él ha obrado, Dios ha obrado conforme a su justicia. Aquí creo que David, en su propia fuerza, él expresó desde lo profundo de su corazón que él amaba al Señor, que él, a pesar de que él falló en muchas cosas, en varias cosas, pero su corazón siempre estuvo ese anhelo y ese deseo de hacer la voluntad de Dios, de obedecer sus estatutos, de obedecer sus ordenanzas. Y esto es algo real, amado hermano y hermana que me escuchas. Nosotros tenemos ese anhelo fuerte en nuestras vidas de obedecer al Señor en toda su palabra, en todo lo que Él desea para nosotros. Pero sabemos que nuestras propias fuerzas es imposible y necesitamos la ayuda de su Espíritu. Pero lo que David expresa es lo que había en su corazón. He amado tu palabra, he guardado tus estatutos, y esto es lo que realmente tiene que haber en nuestro corazón. Ese es el camino que debemos nosotros de perseguir, de siempre estar anhelosos de hacer la voluntad de nuestro Padre. Qué maravilloso es conocer a través de las Escrituras a este precioso hombre llamado David, que nos enseña, nos ha dejado, todavía nos faltan 2 capítulos por terminar este libro, pero nos ha dejado una enseñanza maravillosa, un corazón que siempre buscó la ayuda de Dios, un corazón que siempre consultó al Señor, que se mantuvo en humildad y que se mantuvo también reconociendo que fue por la misericordia de Dios por el cual él pudo permanecer en ese lugar, tener sus victorias e incluso también aceptar las malas consecuencias que tuvo que pasar David por esas decisiones incorrectas. Espero que esta palabra bendiga tu vida, te dé esa preciosa enseñanza. Acuérdate, recordemos ser fiel a la palabra que hemos hablado, a nuestras promesas. El cristiano debe de caracterizarse por eso, de ser fiel a lo que dice, a lo que promete, porque representamos la palabra de nuestro Dios. Y en segundo lugar, pregúntate, ¿cuál sería mi cántico de liberación a Jehová?
¿Qué expresaría mi corazón si en estos momentos yo escribiera o hablara referente a todo lo que Dios, a todas las hazañas y hechos maravillosos que Dios ha hecho en mi vida? ¿Podré yo escribir? ¿Podré yo cantar un cántico de liberación por las experiencias que he vivido? Y si no ha sido así, querido hermano y hermana, te invito a que te decidas a tener experiencias con el Señor, a vivir para Él, para que puedas un día escribir y relatar a la gente como lo hizo David. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente a ti y a los tuyos como solo Él lo puede y lo quiere hacer. Esto fue Aliento para tu espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas, ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu.